El teléfono sonó a las 11:17 de la mañana, y supe que algo estaba mal antes de contestar, no por intuición mística ni por dramatismo, sino porque nadie me llamaba a esa hora. Cuando escuché la voz del hombre del otro lado, educada pero tensa, sentí cómo el estómago se me cerraba. Señora, le hablamos del banco. Creo que esta no es usted. Su esposo está aquí ahora, con una mujer que es idéntica a usted. Me reí por reflejo. Una risa breve, nerviosa. Eso es imposible, respondí. Mi esposo está en viaje de negocios. El silencio que siguió fue demasiado largo para ser un error administrativo. El hombre aclaró la garganta y bajó la voz, como si temiera que alguien más lo oyera. Por eso la llamo, dijo. El señor está intentando realizar un trámite importante y algo no encaja. La mujer que lo acompaña se presenta como usted. Tiene su nombre, su documento, su firma, pero hay detalles que no coinciden. Sentí que la casa giraba lentamente a mi alrededor. Me apoyé en la mesa para no caer. Por favor, añadió, necesitamos que venga inmediatamente. Colgué sin despedirme. Me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Pensé en mi esposo, en su maleta preparada la noche anterior, en el beso distraído antes de salir, en el mensaje que me envió desde el aeropuerto diciendo que estaría ocupado todo el día. Pensé en la palabra idéntica. Nadie es idéntico a nadie, me dije. Debía tratarse de un error, un fraude, un malentendido. Pero algo en el tono del empleado, algo en la urgencia contenida de su voz, me decía que la verdad era otra. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Me puse el abrigo sin saber por qué. Tomé el bolso, las llaves y salí de casa casi corriendo. En el ascensor me miré en el espejo, el cabello recogido, la bufanda azul que uso desde hace años, el rostro cansado de una mujer que ya no se sorprende fácilmente. Pensé, con una claridad que me heló la sangre. Alguien está usando mi vida como disfraz. Al salir a la calle, el ruido me golpeó. Todo seguía igual para los demás, y esa normalidad me resultó ofensiva. Durante el trayecto al banco, intenté reconstruir mi matrimonio como si fuera una película acelerada. 37 años juntos. Una vida hecha de rutinas, de silencios compartidos, de acuerdos tácitos. Yo había dejado mi trabajo cuando los niños nacieron. Había ayudado con la contabilidad cuando él abrió su empresa. Había firmado papeles sin leerlos del todo porque confiaba. Siempre confié. Pensé que esa confianza era amor. Nunca se me ocurrió que también podía ser ceguera. Llegué al banco antes de lo que esperaba. El guardia me miró 2 veces antes de dejarme pasar. Me llamaron, dije. Mi voz sonó firme, aunque por dentro todo temblaba. Me condujeron a una oficina pequeña. El empleado de la llamada estaba allí, pálido, acompañado por una mujer más joven que no dejaba de mirar la puerta. Gracias por venir, dijo él. Necesitamos que vea algo. Abrió la persiana apenas un poco. A través del vidrio los vi, a mi esposo, de pie, hablando con un gerente, y a su lado, una mujer. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Se me aflojaron las piernas. Tuve que sentarme. La mujer llevaba mi mismo corte de cabello, mi mismo color. Usaba un abrigo muy parecido al mío. Incluso sostenía el bolso del mismo modo, apoyado contra el costado izquierdo. No era una casualidad grotesca, era una imitación cuidada. Dice llamarse como usted, murmuró el empleado. Conoce datos que solo usted debería conocer. Yo no podía dejar de mirarla, no porque fuera más joven o más hermosa, sino porque estaba ocupando un lugar que no le pertenecía. Mi lugar. La vi reír, tocar el brazo de mi esposo con una familiaridad que me resultó obscena. Él no parecía nervioso, parecía cómodo. Quise levantarme y salir corriendo. Quise enfrentarla, quise gritar, pero algo dentro de mí se endureció. Una voz que no reconocí me dijo, observa, aprende, no te apresures. Me quedé sentada, respirando despacio, mientras el empleado seguía hablando de procedimientos y verificaciones. Yo solo pensaba una cosa, esto no empezó hoy. De pronto entendí que aquel viaje de negocios no era nuevo, que las ausencias, los cambios de humor, la distancia creciente, tenían otra explicación, que esa mujer no había aparecido de la nada.
Alguien no se vuelve idéntico por accidente. Se entrena, se estudia, se prepara. Y mi esposo había sido parte de eso. ¿Qué quiere hacer?, me preguntó la mujer del banco con cuidado. La miré. Pensé en mis hijos, en mi casa, en mi apellido escrito en cientos de documentos. Pensé en todo lo que estaba en juego. Y respondí algo que me sorprendió a mí misma. Nada, dije. Todavía. Salí del banco sin que ellos me vieran. Caminé 2 cuadras sin sentir los pies. Me senté en un café y pedí agua. Necesitaba pensar. Si entraba allí como una esposa traicionada, él se defendería, negaría, mentiría. Pero si me quedaba en silencio un poco más, si dejaba que siguiera creyendo que su mentira funcionaba, cometería errores. Miré mi reflejo en la vidriera. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había salido de casa 1 hora antes. Había algo nuevo en sus ojos. No era dolor, era lucidez. Por primera vez no me pregunté por qué lo hacía. Me pregunté cómo lo había hecho tanto tiempo sin que yo lo notara. Pagó el café una mano que no temblaba. Saqué el teléfono y revisé mensajes. Tenía uno de él, enviado hacía 20 minutos. Reuniones todo el día. Te llamo a la noche. Sonreí, sin humor. No lo llamé. No lo confronté. Guardé el teléfono y respiré hondo. Sabía que lo peor no era descubrir una traición. Lo peor era descubrir que alguien había intentado borrarme sin matarme, reemplazarme, convertirme en una versión prescindible. Me levanté del café con una decisión clara. No iba a enfrentar a la mujer idéntica. No iba a gritar en el banco. Iba a volver a casa, a revisar papeles, a recordar conversaciones, a reconstruir mi propia vida desde los detalles que había ignorado. Porque si alguien se había tomado el trabajo de copiarme, era porque yo valía más de lo que me habían hecho creer. Y mientras caminaba, supe que aquella llamada no me había partido en 2, me había despertado. Durante años pensé que mi matrimonio era sencillo, incluso predecible. No había grandes escándalos ni gritos que llamaran la atención de los vecinos. Había rutina, silencios largos y una convivencia que funcionaba como un mecanismo antiguo, gastado, pero todavía en marcha. Yo creía que eso era estabilidad. Hoy sé que también era invisibilidad. Conocí a mi esposo cuando tenía 23 años. Él ya trabajaba en el mundo financiero y hablaba con seguridad de planes, inversiones y futuro. Yo me sentí protegida por esa firmeza. Nos casamos rápido, como se hacía entonces, y pronto llegaron los hijos. Dejé mi empleo porque alguien tenía que sostener la casa, y él prometió que ese sacrificio sería temporal. Nunca volvió a mencionarlo. Yo tampoco. Fui aprendiendo a vivir en segundo plano sin darme cuenta. Organizaba cenas de trabajo, escuchaba conversaciones que no me incluían, firmaba documentos que él me acercaba con una sonrisa cansada. Es lo de siempre, decía. Yo confiaba. Confiar era más fácil que preguntar. Preguntar implicaba la posibilidad de descubrir algo que no estaba preparada para enfrentar. Con los años, mi nombre apareció menos en las conversaciones y más en los papeles, siempre como respaldo, como garantía, como alguien que acompaña, nunca como protagonista. Cuando él prosperó, yo celebré. Cuando viajó más, yo me adapté. Cuando empezó a llegar tarde, yo encontré excusas antes de que él tuviera que darlas. Hubo señales, ahora lo sé. Cambios pequeños, casi elegantes. Empezó a corregirme la forma de vestir. Ese color te envejece, decía con una risa ligera. Sugería cortes de pelo más modernos. Me regalaba ropa similar a la que él creía que debía usar. Yo aceptaba, pensando que era cuidado. No vi que también era molde. Nuestra vida social se redujo. Dejamos de ver a parejas amigas porque no aportaban nada. Él prefería reuniones nuevas, gente más joven, ambientes donde yo era presentada como mi esposa, sin nombre propio. Empecé a sentirme como un accesorio que combina con todo y no destaca en nada. Cuando cumplí 60 años, organizó una cena pequeña. Brindó por mi compañía incondicional. Esa palabra me quedó resonando. No dijo amor. No dijo admiración. Dijo compañía. Como si yo fuera un objeto confiable, no una persona con historia. En casa, hablábamos menos. Yo llenaba los silencios con tareas, con orden, con televisión de fondo. Él se refugiaba en el teléfono, en correos que no veía, en llamadas que hacía en otra habitación. Cuando preguntaba, me decía que eran asuntos de trabajo. Yo asentía, siempre asentía.
Mis amigas notaron el cambio antes que yo. Te veo apagada, me dijo una de ellas una tarde. Me molestó. Pensé que exageraba. ¿Cómo iba a estar apagada si mi vida estaba en orden? Tenía casa, hijos adultos, estabilidad económica. No entendía que el orden también puede asfixiar cuando no deja espacio para ser. La noche anterior a la llamada del banco, él preparó la valija con cuidado. Me pidió una camisa específica, un reloj. Me dio un beso rápido y dijo que el viaje sería corto. Yo lo ayudé, como siempre. No noté nervios, no noté culpa, noté costumbre. La costumbre de alguien que cree que todo está bajo control. Después de la llamada, cada recuerdo empezó a acomodarse de otra forma. Las ausencias ya no eran trabajo, las correcciones no eran cuidado, los silencios no eran cansancio, eran estrategia. Alguien no reemplaza a otro de un día para el otro, se ensaya, se prueba, se compara. Me di cuenta de que él había estado observándome durante años, no para comprenderme, sino para replicarme. Mis gestos, mis respuestas, mis datos personales. Todo lo que yo compartía en confianza se convirtió en material de estudio. Esa fue la traición más profunda. No el engaño, sino el uso frío de mi identidad. Al volver a casa después del banco, abrí cajones que no tocaba desde hacía tiempo. Revisé carpetas, contratos, estados de cuenta. Empecé a leer con atención lo que antes firmaba sin pensar. Mi nombre aparecía en lugares clave, pero siempre asociado al suyo. Yo no era invisible en los papeles, lo había sido en la relación. Recordé conversaciones donde él me pedía que repitiera historias familiares para no olvidarlas, detalles sobre mis gustos, mis rutinas, mis respuestas automáticas. Pensé que era nostalgia. Ahora entendía que era entrenamiento. Esa tarde lloré por primera vez. No por él, sino por mí, por la mujer que se fue adaptando hasta volverse predecible, por la confianza que regalé sin exigir reciprocidad. Lloré poco. El llanto no duró. Fue como una limpieza necesaria antes de tomar aire. Al anochecer me senté frente al espejo. Me observé con detenimiento. La mujer que vi no era débil. Estaba cansada de sostener una historia incompleta. Me hablé en voz baja, algo que no hacía desde joven. No te borraron, me dije. Te subestimaron. Esa noche, cuando él llamó desde el viaje, atendí con naturalidad. Me habló de reuniones, de cansancio, de hoteles. Yo escuché sin interrumpir. No lo confronté. Le pregunté si había comido bien. Le deseé descanso. Colgué con calma. Fingir normalidad fue más difícil que llorar, pero también fue más poderoso, porque mientras él seguía creyendo que yo no veía, yo estaba empezando a ver demasiado claro, y entendí algo esencial. No había sido reemplazada porque fuera prescindible, sino porque era conveniente, y eso, lejos de disminuirme, me devolvió una certeza que había perdido. Mi matrimonio no era el que todos creían ver, era uno construido sobre mi silencio y su seguridad. Y ahora que el silencio se había roto, nada volvería a encajar igual. Yo ya no estaba dispuesta a ocupar un lugar secundario en mi propia vida. Aquella llamada del banco no solo reveló una traición, reveló un patrón, y yo estaba lista para seguir ese hilo hasta el final, aunque doliera, porque por primera vez en muchos años no me preguntaba si podía hacerlo, me preguntaba cuándo. Volví al banco 2 días después, a la misma hora, con el mismo abrigo y la bufanda azul. No llamé antes. No quería advertir a nadie. Caminé hasta la entrada con el pulso firme y la cabeza fría, como si estuviera entrando a un teatro para ver una obra cuyo final ya intuía. Al cruzar las puertas de vidrio, sentí una presión en el pecho, pero no me detuve. Esta vez no iba a mirar desde lejos. La vi enseguida. Estaba sentada en una de las mesas del fondo, inclinada hacia adelante, hablando con una gestualidad que conocía demasiado bien. Movía las manos como yo cuando explico algo importante. Sonreía con la comisura izquierda un poco más levantada. Llevaba el cabello recogido del mismo modo en que yo lo uso desde hace años. No era solo parecida, era un espejo ensayado. Mi esposo estaba frente a ella, atento, orgulloso incluso. Cuando la escuchaba, asentía con esa expresión que yo había visto tantas veces en casa. La presentaba con naturalidad a quienes se acercaban. Mi esposa, decía. Esa palabra me atravesó como una astilla. No por celos, sino por la audacia, por la certeza con la que la pronunciaba. Me acerqué al mostrador y pedí hablar con el gerente.
Mientras esperaba, no pude evitar observarla con más detalle. Usaba un anillo similar al mío, no idéntico, pero lo suficientemente parecido como para pasar desapercibido. Su perfume flotaba en el aire. Era el mismo que él me regalaba cada aniversario. Entendí entonces que no estaba imitando mi apariencia por gusto. Estaba replicando mi identidad. El gerente me condujo a una oficina. Me ofreció agua. Yo negué. Quería ver. Necesitaba ver. Me levanté y pedí permiso para salir. Un momento, dije. Nadie me detuvo. Caminé directo hacia la mesa donde estaban. No me anuncié. No levanté la voz. Me planté a 1 metro de ellos. La mujer levantó la mirada primero. Sus ojos se abrieron apenas, lo justo para revelar sorpresa. Luego compuso el rostro y sonrió, como si me conociera. Mi esposo tardó un segundo más en reconocerme. Cuando lo hizo, su cara perdió color. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «Vengo a ver a mi reflejo», respondí. «Parece que anda suelto». El silencio alrededor fue inmediato. La mujer idéntica a mí me observó con una mezcla de desafío y cálculo. No retrocedió. No negó. Sostuvo la mirada como alguien que ha ensayado ese momento. «Debe haber una confusión», dijo ella con mi mismo tono educado. «Yo soy su esposa». «No», respondí. «Tú eres su mentira». Mi esposo intentó interponerse. «Hablemos afuera», dijo. «Esto no es el lugar». «El lugar es perfecto», contesté. «Porque aquí están los papeles». El gerente se acercó, nervioso. Yo levanté la mano. «Tranquilo», dije. «Solo quiero confirmar algo». Miré a la mujer. «Dime», le pedí, «¿cuál es el segundo nombre de mi madre?» Parpadeó. Miró a mi esposo. Él bajó la vista. «No tengo por qué responder», dijo ella. «Exacto», respondí, «porque no eres yo». La tensión se volvió espesa. Algunas personas fingían no escuchar, otras observaban sin disimulo. Yo sentí una calma extraña, casi clínica. No había ira, había precisión. «¿Cuánto tiempo llevas entrenando para ser yo?», pregunté. Ella apretó los labios. «No sabes nada», dijo. «Sé lo suficiente», repliqué. «Sé que alguien no copia hábitos, gestos y recuerdos por casualidad». Mi esposo dio un paso adelante. «Basta», ordenó. «Estás exagerando». «Exagerar es decir que estoy loca», respondí. «Esto es nombrar lo que veo». El gerente pidió pasar a la oficina. Asentí. Entramos los 4. Cerraron la puerta. El aire estaba cargado. Yo me senté. Ellos quedaron de pie. «Explique», pidió el gerente, mirando a mi esposo. Él habló de errores administrativos, de coincidencias, de trámites urgentes. La mujer asentía con disciplina. Yo los dejé hablar. Cuando terminaron, saqué del bolso una carpeta. «Aquí están mis documentos», dije. «Y aquí, mis firmas». Las comparé con las de ella. No coincidían del todo. Había práctica, pero no historia. «Esto», continué, «no es improvisado, es un plan». La mujer me miró con desprecio. «No eres tan especial», dijo. «Solo eras el molde más cómodo». Esa frase dolió, pero también aclaró todo. «Gracias», respondí. «Acabas de confirmar lo que necesitaba». El gerente tomó nota. Mi esposo se llevó las manos a la cabeza. La mujer idéntica a mí cruzó los brazos, desafiante. «No he terminado», añadí. «Quiero saber quién te presentó a él». Ella sonrió, ladeando la cabeza. «Él me encontró», dijo, «porque te había estudiado durante años». Mi esposo levantó la vista, horrorizado. «Cállate», murmuró. «No», respondió ella. «Ya es tarde». Entendí entonces que la suplantación no era solo financiera, era emocional. Él había buscado una versión de mí sin memoria, sin reclamos, sin historia, una copia obediente. «¿Sabes qué es lo peor?», le dije a mi esposo. «No es que me engañaras, es que creíste que yo era reemplazable». No respondió. El gerente anunció que el trámite quedaba suspendido, que habría una investigación. Asentí. Me levanté. «Me voy», dije. «Ustedes quédense con su teatro». Salí sin mirar atrás. En el pasillo, mis piernas temblaron. Me apoyé en la pared y respiré. Había visto suficiente. El reflejo no era mío, era un espejo roto. En la calle, el aire me devolvió al presente. Me senté en un banco y dejé que el corazón bajara el ritmo. No lloré. Sentía algo distinto. Determinación. Si habían llegado tan lejos, era porque creían que yo no llegaría más lejos aún. Saqué el teléfono. Tenía mensajes de él. No los abrí. Miré mis manos. Eran las mismas de siempre. Mi identidad estaba intacta.
Nadie podía quitármela. Me levanté con una certeza clara. No iba a desenmascararlos de inmediato. Iba a dejarlos avanzar un poco más, porque cuando alguien se cree dueño de tu nombre, comete errores al usarlo. Y esos errores yo estaba lista para cobrarlos. Esa noche no dormí. No porque el dolor me mantuviera despierta, sino porque mi mente empezó a ordenar piezas que llevaban años sueltas. La escena del banco se repetía una y otra vez, pero ya no como una herida abierta, sino como una prueba. Cada gesto, cada palabra, cada silencio de mi esposo adquiría ahora un sentido distinto, casi matemático. No era caos, era un plan. Volví a casa pasada la medianoche. Dejé el abrigo sobre la silla y me senté en la mesa del comedor con la carpeta abierta frente a mí. Encendí la lámpara pequeña, la que siempre usaba para leer, y comencé a revisar papeles que durante años habían estado allí sin que yo los mirara de verdad. Estados de cuenta, contratos, pólizas, anexos. Mi nombre aparecía con frecuencia, pero casi siempre acompañado del suyo, como si mi identidad necesitara permiso para existir. Recordé cuántas veces había firmado documentos sin leerlos completos. Confía, me decía, es solo un trámite. Yo confiaba. Ahora entendía que la confianza había sido su herramienta favorita. No para protegerme, sino para moverse sin ser visto. Encontré movimientos bancarios que no reconocía. Pequeños al principio, casi invisibles, luego más frecuentes. Cuentas abiertas en horarios en los que yo estaba ocupada con la casa o con los nietos. Transferencias justificadas como gastos operativos. Nada gritaba fraude, pero todo susurraba duplicidad. Abrí el cajón donde guardaba mi documentación personal. Mi pasaporte estaba allí, mi cédula también, pero algo faltaba. El documento que había llevado siempre en la billetera no estaba. Sentí un frío recorrerme la espalda. No lo había perdido. Alguien lo había tomado. Alguien que sabía exactamente dónde buscar. Me levanté y fui al dormitorio. Revisé el armario de mi esposo. Entre camisas y trajes, encontré una carpeta idéntica a la mía. Dentro había copias de mis documentos, fotografías escaneadas, firmas practicadas. No era improvisación, era ensayo. Cada copia estaba ordenada, etiquetada, perfeccionada. Me senté en la cama con esa carpeta en las manos. Pensé en la mujer idéntica a mí, en su forma de hablar, en su seguridad. No era solo su amante, era su cómplice. Y juntos habían construido una versión paralela de mi vida, una en la que yo no hacía preguntas. Seguí revisando, correos impresos, conversaciones breves, instrucciones. Él le explicaba detalles de mi historia familiar, fechas importantes, nombres que solo alguien cercano conocería. Me di cuenta de que, durante años, había contado mi vida como quien deja migas en el camino, sin imaginar que alguien las recogería para reemplazarme. No lloré. La rabia estaba ahí, sí, pero no me dominaba. Algo más fuerte empezaba a tomar forma. Lucidez. Comprendí que mi esposo no me había traicionado por impulso ni por pasión. Lo había hecho por conveniencia, porque había dejado de verme como una persona y había empezado a verme como un obstáculo gestionable. Al amanecer, hice café y me senté otra vez a la mesa. Tomé una hoja en blanco y escribí una lista, no de reproches, sino de hechos. ¿Qué sabía? ¿Qué sospechaba? ¿Qué podía probar? La diferencia era fundamental. Ya no se trataba de sentimientos heridos, sino de identidad robada. Llamé al banco y pedí un informe completo de movimientos recientes. Llamé a un notario para verificar poderes. Llamé a una amiga abogada, sin entrar en detalles, y le pedí una recomendación discreta. Cada llamada era un paso. Cada paso me alejaba de la mujer engañada y me acercaba a la mujer que decide. Mi esposo llamó 3 veces esa mañana. No atendí. Me dejó mensajes confusos, mezclando disculpas con reproches, preocupación con control. No los borré, los guardé. Todo podía servir. Por la tarde fui a una oficina pública a solicitar un duplicado de mi documento, esta vez con alertas. Pedí que cualquier uso indebido fuera registrado. El funcionario me miró con curiosidad, pero no preguntó. Yo no expliqué. Aprendí que no siempre hace falta justificar la autoprotección. Al salir, caminé varias cuadras sin rumbo. Observé mi reflejo en las vitrinas. La mujer que veía no era frágil, estaba alerta. Y esa alerta me devolvía algo que había perdido sin darme cuenta.
autoridad sobre mi propia historia. Esa noche, cuando él volvió a llamar, atendí. Hablé con voz serena. Le dije que estaba cansada, que necesitaba tiempo. No mencioné el banco, no mencioné la mujer, no mencioné nada. Lo dejé hablar. Cuanto más hablaba, más se enredaba. Mentía por costumbre, no por inteligencia. Colgué con una certeza firme. No iba a enfrentarlo todavía. No iba a exponerlo por rabia. Iba a dejar que siguiera creyendo que el plan funcionaba. Porque cuando alguien se siente seguro en su mentira, baja la guardia. Esa fue la noche en que entendí algo esencial. Él creía que yo no sabía nada. Creía que había construido una copia perfecta, que podía mover mis cuentas, mi nombre, mi rostro, sin que yo reaccionara. No sabía que, al hacerlo, había activado algo mucho más peligroso que el enojo. Había activado mi memoria. Guardé todas las carpetas en una caja. La cerré con cuidado y la dejé en el fondo del armario. No era el final, era el comienzo, porque ya no estaba improvisando. Estaba preparando algo que no se detendría con excusas ni lágrimas. Me acosté tarde. Antes de apagar la luz, me miré en el espejo una vez más. Toqué mi rostro, mis arrugas, mis gestos reales. Nadie podía copiarlos del todo. Nadie podía ser yo. Y mientras cerraba los ojos, supe que el error más grande de mi esposo no había sido engañarme, había sido subestimarme. Y eso, muy pronto, tendría consecuencias. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos, demasiado. Mi esposo siguió actuando como si nada hubiera ocurrido, como si yo no hubiera visto a otra mujer ocupando mi lugar en el banco, como si mi identidad no hubiera sido puesta en juego. Me llamaba por las noches, preguntaba por cosas domésticas, se quejaba del cansancio del viaje. Yo respondía con monosílabos suaves, calculados, no mentía, simplemente no decía toda la verdad. Esa calma era su mayor error. Comencé a observarlo con una atención nueva, quirúrgica. Cada palabra, cada pausa, cada intento de control. Me di cuenta de que su mentira no era solo con la otra mujer, sino conmigo desde hacía años. Yo había sido su terreno seguro, el lugar donde nunca esperaba resistencia. Ahora, sin saberlo, caminaba sobre suelo inestable. Volvió a casa 2 días después. Entró como siempre, dejó la maleta en el dormitorio y me dio un beso en la mejilla. No olía a hotel, olía a perfume ajeno. No dije nada. Preparé la cena. Hablamos del clima, del tráfico, de asuntos triviales. Él se relajó, se sentía a salvo. Y cuando alguien se siente a salvo, baja la guardia. Esa noche, mientras dormía, revisé su teléfono. No con ansiedad, sino con método. Encontré mensajes cifrados, llamadas borradas, recordatorios con nombres falsos. Todo estaba diseñado para no levantar sospechas. De alguien que no miraba. Yo miraba ahora, y entendí que la mujer idéntica no era el plan final, era la herramienta. Al día siguiente, lo acompañé al banco como si nada. Me quedé en el auto mientras él entraba. Lo vi caminar erguido, seguro, creyendo que tenía el control. No sabía que ya estaba atrapado en su propia mentira. Volví a casa y llamé a la abogada que me habían recomendado. Le conté solo lo necesario. Su silencio al otro lado de la línea fue largo. «Esto es grave», dijo al fin. «Pero si tienes paciencia, puede resolverse a tu favor». Colgué con una sensación nueva, poder. Esa misma tarde, mi esposo me habló de un trámite importante que tendría que hacer solo. Asentí. Le deseé suerte. Lo vi salir sin sospechar que yo ya había hablado con el banco, con el notario y con 2 testigos clave. Él seguía creyendo que yo era la mujer que firmaba sin leer. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora continuemos. Esa noche, él llegó tarde, demasiado. Me dijo que una reunión se había extendido. Yo asentí, como siempre, pero esta vez no sentí resignación. Sentí anticipación, porque sabía que cada hora extra era una cuerda que él mismo se estaba atando al cuello. Durante los días siguientes, dejé que la mujer idéntica siguiera apareciendo en ciertos lugares. El banco, una oficina privada, un restaurante donde yo solía ir con él. No intervení, no denuncié, observé. Y mientras observaba, tomé nota de los errores. Ella no conocía mis silencios,
No sabía cuándo callar. Forzaba gestos que en mí eran naturales. Firmaba con una presión distinta. Confundía fechas pequeñas, detalles sin importancia aparente, pero cruciales cuando se juntan. El banco empezó a notar inconsistencias. El notario también. Mi esposo empezó a mostrarse inquieto. Hacía preguntas de más. Me observaba con sospecha, como si algo en mí hubiera cambiado y no lograra identificar qué. Tenía razón. Ya no era invisible. Una noche me preguntó directamente si estaba bien. Lo miré a los ojos y sonreí. Mejor que nunca, respondí. No era una provocación, era la verdad. Días después, recibí una llamada del banco. Esta vez, la voz ya no dudaba. Señora, dijo, necesitamos que venga. Hay irregularidades serias. Le pedí que esperaran. No porque no estuviera lista, sino porque aún no era el momento. Cada paso tenía que darse en orden. Yo ya no improvisaba. Yo dirigía. Mi esposo, mientras tanto, se volvía más torpe. Discutía con la mujer idéntica por teléfono. Alzaba la voz, cerraba puertas. La perfección de su plan empezaba a resquebrajarse. Y lo peor para él era no saber por qué. Una tarde, al regresar del supermercado, lo encontré sentado en la sala, con papeles desordenados sobre la mesa. «Tenemos que hablar», dijo. «Claro», respondí. «¿De qué?» Me miró como si buscara en mi rostro a la mujer sumisa de antes. No la encontró. «Las cosas están complicadas», admitió. «Necesito que firmes unos documentos». Ahí supe que el momento se acercaba. «Los leeré», dije. Su expresión cambió. «Apenas, pero lo suficiente». «Siempre los firmaste sin problema», respondió. «Siempre», repetí. «Pero ya no». Se levantó, nervioso. Caminó de un lado a otro. Murmuró algo sobre desconfianza. Yo lo dejé hablar. Cada palabra suya era una confesión involuntaria. Esa noche, mientras dormía, guardé los documentos sin firmar. Al día siguiente, llamé al banco y pedí una cita conjunta. Le dije a mi esposo que era una formalidad. Sonrió, aliviado. Pensó que había ganado tiempo. No sabía que estaba entrando en el escenario final. Yo, en cambio, dormí profundamente. Porque cuando decides dejar que alguien siga mintiendo, no es por debilidad, es porque sabes que la verdad, bien colocada, duele más que cualquier grito. Y estaba a punto de colocarla. El error fue pequeño, tan pequeño que, si no hubiera estado atenta, habría pasado como pasan tantas cosas en una vida entera, sin dejar rastro. No fue una firma grande ni un monto escandaloso. Fue una respuesta, una palabra mal colocada en el momento equivocado. Y ese desliz abrió una grieta por la que se derrumbó todo. La llamada llegó un martes por la mañana. El mismo empleado del banco, ahora con un tono más firme, menos dubitativo, me pidió que acudiera esa misma tarde. No dijo mucho más, pero no hacía falta. Yo ya sabía que algo había cambiado. Algo había dejado de encajar del todo. Llegué puntual. Me hicieron pasar a una sala de reuniones amplia, con una mesa larga y ventanas altas. Había 3 personas esperándome. El gerente, el empleado que me había llamado la primera vez y una mujer del área legal. Ninguno sonreía. «Gracias por venir», dijo el gerente. «Necesitamos su confirmación sobre un punto específico». Asentí. Me senté con la espalda recta y las manos quietas sobre la mesa. Ya no me temblaban. «Ayer», continuó, «su esposo vino acompañado por la señora que se presenta como usted para autorizar una modificación menor en una cuenta conjunta. Durante la verificación, se le hizo una pregunta de rutina. La mujer del área legal tomó la palabra. Se le preguntó por una fecha personal que figura en el sistema», dijo. «Un dato de seguridad». Respiré hondo. «¿Y?», pregunté. Respondió mal. El silencio se hizo pesado. «No fue un error grave», añadió, «pero fue inconsistente con registros anteriores». Y cuando se le pidió que confirmara, dudó. Cerré los ojos un segundo, no por alivio, sino por claridad. La copia había fallado porque no podía cargar con décadas de memoria. «¿Qué respondió?», pregunté. «El nombre de su primer sobrino», dijo el empleado. «Dijo uno que no figura en ningún documento previo». Sonreí apenas. «Mi primer sobrino se llama Andrés», dije, «y nació 2 años antes de que mi esposo y yo nos casáramos». La mujer del área legal tomó nota. «La señora dijo que se llamaba Lucas», añadió, «y que nació después». «Eso», respondí, «no es un olvido, es una invención». Asintieron. El gerente se inclinó hacia adelante.
A partir de ese momento, dijo, suspendimos el trámite y activamos el protocolo de verificación avanzada. Encontramos otras inconsistencias, firmas con presión distinta, variaciones mínimas en la caligrafía, diferencias en respuestas espontáneas. ¿Mi esposo estaba presente?, pregunté. Sí, respondió. Intentó intervenir. Dijo que usted estaba confundida últimamente. Esa frase me atravesó, pero no me desarmó. Gracias, dije. ¿Qué necesitan de mí ahora? La mujer del área legal deslizó un documento hacia mí. Su presencia para una confrontación formal, explicó, con registros, testigos y actas. Queremos hacerlo correctamente. Miré el papel, lo leí con atención. No firmé de inmediato. ¿Cuándo?, pregunté. Mañana por la mañana. Asentí. Estaré aquí. Salí del banco con una serenidad que no había sentido en meses. El error ya no era mío. Nunca lo había sido. Alguien había intentado usar mi nombre sin comprender su peso. Esa noche mi esposo llegó temprano. Demasiado temprano. Me observó desde la puerta como si buscara señales. ¿Fuiste al banco?, preguntó. Sí, respondí. Me llamaron. Tragó saliva. ¿Pasó algo? Nada que no deba pasar, dije. Se sentó frente a mí, nervioso. Estás distinta, murmuró. Siempre fui así, respondí. Solo que ahora miras. No insistió. Se levantó y fue al dormitorio. Lo escuché hablar por teléfono en voz baja. Palabras cortadas. Tensión. La copia ya no era perfecta, y él lo sabía. Dormí profundamente. Soñé con papeles que se ordenaban solos, con nombres que volvían a su lugar. Al despertar, me vestí con cuidado. Elegí ropa sencilla. Nada que llamara la atención. No necesitaba imponerme. Necesitaba ser exacta. En el banco, al día siguiente, la escena fue sobria, profesional, sin gritos. Mi esposo llegó con la mujer idéntica. Ella estaba pálida. Él evitaba mirarme. Nos sentamos. La mujer del área legal explicó el procedimiento. Mostró documentos, comparó firmas, leyó registros. La copia empezó a desmoronarse con cada pregunta. ¿Puede confirmar el segundo apellido de su abuela materna?, preguntó. La mujer dudó. No recuerdo, dijo. ¿Recuerda dónde se conocieron sus padres?, insistieron. Miró a mi esposo. Él cerró los ojos. Basta, dijo. Esto es una persecución. No, respondió el gerente. Es una verificación. Yo no hablé. No era necesario. Finalmente, la mujer idéntica se levantó. No voy a seguir, dijo. Esto no fue idea mía. Mi esposo se puso de pie. «Cállate», gritó. La sala quedó en silencio. «Queda registrado», dijo la mujer del área legal. «Gracias». La confrontación terminó allí. El banco suspendió todas las operaciones conjuntas. Se inició una investigación formal por suplantación de identidad. Mi esposo salió primero, sin mirarme. La mujer lo siguió, llorando. Yo me quedé un momento más. Firmé lo necesario. Agradecí. Me levanté. «Una cosa más», dije antes de irme. «Gracias por creerme cuando dudaron». El gerente asintió. «Gracias por su paciencia», respondió. «No es común». Salí a la calle y respiré hondo. El aire me pareció distinto, más liviano. El error que los delató no fue la respuesta equivocada. Fue creer que una vida se puede copiar sin consecuencias. Fue pensar que yo no notaría la diferencia entre lo aprendido y lo vivido. Caminé despacio. No sentía euforia, sentía cierre. Sabía que aún faltaba la verdad completa, pero el camino ya estaba trazado. Y mientras avanzaba, comprendí algo que no olvidaría jamás. Nadie puede sostener una mentira cuando la verdad decide presentarse con paciencia. La mañana de la audiencia amaneció gris, como si el cielo supiera que no habría refugio posible para nadie. Llegué al banco antes de la hora acordada y me senté en la sala de espera con una serenidad que me sorprendió. No llevaba documentos en las manos ni notas escondidas en el bolso. Todo lo que necesitaba ya estaba dicho, escrito y registrado. Yo solo tenía que estar presente. Mi esposo llegó minutos después, acompañado de un abogado que no conocía. Caminaba rígido, con la mandíbula apretada, evitando mirarme. La mujer idéntica no estaba. Me pregunté si había decidido desaparecer o si simplemente ya no le servía al plan. Comprendí que, cuando la mentira se vuelve incómoda, los cómplices suelen soltarse la mano. Nos hicieron pasar a una sala más grande que las anteriores. Había representantes del banco, del área legal y un notario externo. Todo era formal, medido, casi frío. Nadie levantó la voz.
Nadie necesitó hacerlo. La verdad no siempre grita, a veces se limita a presentarse con pruebas. El gerente abrió la sesión explicando el motivo de la reunión. Habló de inconsistencias, de protocolos activados, de identidad en disputa. Mi esposo interrumpió varias veces, alegando confusión, estrés, problemas familiares. Cuando le pidieron que esperara su turno, me miró por primera vez directamente. «Esto es culpa tuya», dijo. «Siempre fuiste desconfiada». No respondí. La mujer del área legal tomó la palabra. «Señor», dijo, «por favor limite sus intervenciones. Tendrá oportunidad de hablar». Él resopló, molesto. Comenzaron a exponer los hechos. Documentos proyectados, firmas comparadas, grabaciones de llamadas. Cada elemento añadía peso a una historia que ya no podía sostenerse. Yo escuchaba sin moverme. No porque no sintiera nada, sino porque ya había atravesado el dolor en silencio días antes. «La señora aquí presente», continuó la abogada, «es la única titular legítima junto a usted. Cualquier intento de suplantación constituye un delito». Mi esposo se levantó de golpe. «Ella sabía», exclamó. «Ella permitió todo esto». El murmullo fue inmediato. «¿A qué se refiere?», preguntó el notario. «Ella me dio los documentos», dijo. «Firmó sin leer durante años. No puede hacerse la víctima ahora». Lo miré entonces, no con rabia, sino con una claridad absoluta. «Firmar confiando no es consentir un delito», dije. «Y tú lo sabes». El silencio volvió a imponerse. «Además», añadí, «jamás autoricé que alguien se hiciera pasar por mí». La abogada asintió. «Eso está claro en los registros», confirmó. Mi esposo comenzó a sudar. Se pasó la mano por la frente. «Ella está exagerando», insistió. «Está confundida. Tiene problemas de memoria». Sentí una punzada, pero no bajé la mirada. «¿Confundida?», pregunté. «¿O demasiado lúcida para ti?». Alguien carraspeó. El notario pidió orden. «Señor», dijo, «sus declaraciones no están ayudando». El abogado de mi esposo le susurró algo al oído. Él negó con la cabeza. «No entienden», dijo. «Todo esto era para proteger el patrimonio». «¿De quién?», preguntó la abogada. No respondió. «¿De usted?», insistió. «¿O de la persona que intentó reemplazar a su esposa?». Mi esposo se sentó lentamente. La fuerza con la que había entrado comenzaba a abandonarlo. «Procederemos», continuó el gerente, «a suspender todas las cuentas conjuntas hasta que se resuelva la investigación. También se notificará a las autoridades competentes». La palabra autoridades cayó como una losa. «Esto es una locura», murmuró mi esposo. «Ella me está arruinando la vida». Lo miré una última vez. «No», dije, «estás enfrentando las consecuencias de tus decisiones». No hubo aplausos, no hubo escenas dramáticas, solo un cierre administrativo que para mí significaba algo mucho más grande. Recuperaba mi nombre, mi lugar, mi voz. La sesión terminó. Nos levantamos. Mi esposo salió primero, derrotado. Yo me quedé unos minutos más firmando actas, escuchando indicaciones. Cuando salí, lo vi de pie en la vereda, hablando por teléfono, gesticulando con desesperación. Pasé a su lado sin detenerme. No me llamó, no me insultó, no me siguió. En ese silencio final entendí que su poder había terminado. Caminé varias cuadras antes de sentarme en un banco. Sentí el cansancio acumulado caer de golpe. No era tristeza, era alivio, un alivio profundo, casi físico. Respiré despacio, cerré los ojos, pensé en la mujer que había sido durante años, la que callaba, la que confiaba sin preguntar, la que creía que el amor justificaba cualquier renuncia. No la desprecié, la honré. Había hecho lo que pudo con lo que sabía. Ahora sabía más. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Era la mujer idéntica. «Lo siento», decía. «Nunca pensé que terminaría así». No respondí. No porque no sintiera nada, sino porque ya no me correspondía cargar con culpas ajenas. Me levanté del banco y seguí caminando. El día seguía gris, pero yo no. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro no me debía explicaciones. La verdad había salido a la luz, y aunque no devolvía los años perdidos, me devolvía algo mucho más valioso: la certeza de que nadie puede borrarte cuando decides permanecer. Volví a casa sola esa tarde, no porque no hubiera nadie dispuesto a acompañarme, sino porque necesitaba atravesar ese umbral sin testigos.
Abrí la puerta despacio, como si el gesto tuviera un peso simbólico que no quería desperdiciar. El silencio me recibió sin hostilidad. No era el silencio de antes, cargado de cosas no dichas, sino uno nuevo, limpio, casi respetuoso. Dejé el bolso sobre la mesa y me quedé de pie en el centro del living, respirando. Durante años, ese espacio había sido territorio ajeno, aún siendo mío. Caminaba por él como quien no quiere dejar huellas. Hoy no. Hoy estaba allí con mi nombre completo, con mi historia entera, con la verdad ya dicha y registrada. Nadie podía borrarme de mi propia casa. Me senté en el sillón y miré alrededor, los cuadros, los libros, los muebles que había elegido yo. Todo estaba donde siempre había estado, y sin embargo, todo se sentía distinto, porque el cambio no había sido externo. El cambio había ocurrido en mí. Recordé la primera vez que firmé un documento sin leerlo. Recordé la sensación de alivio al pensar que alguien más se encargaba de esas cosas complicadas. Recordé cuántas veces confundí comodidad con amor, delegar con confiar, callar con cuidar la paz. Y sentí algo que no había sentido antes, compasión por mí misma. No reproche, no vergüenza, compasión. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos, sin pensamientos circulares. Dormí como duerme alguien que ya no tiene que fingir. Al despertar, el sol entraba por la ventana de la cocina. Preparé café y lo tomé despacio, sentada a la mesa, sin apuro. Por primera vez en mucho tiempo, no esperaba que alguien llegara ni temía que alguien se fuera. Los días siguientes fueron de trámites y decisiones. El banco me llamó para confirmar la restitución total de mis accesos. Las cuentas quedaron bajo mi control directo. El notario me explicó con calma cada paso, cada papel. Leí todo, pregunté todo, firmé solo cuando entendí. Cada gesto era una reparación silenciosa. Mi esposo intentó comunicarse varias veces. Primero con mensajes largos, casi desesperados, luego con otros breves, cargados de reproche. Después, silencio. No respondí ninguno. No porque no tuviera palabras, sino porque ya no tenía nada que negociar. Había hablado cuando importaba. El resto era ruido. Un día, ordenando el armario, encontré una de las carpetas que él había preparado. Copias de mis documentos, notas, detalles de mi vida. La abrí una última vez. Observé mi nombre repetido en hojas frías, mecánicas. Y entendí algo que me heló y me fortaleció al mismo tiempo. Él nunca quiso ser yo. Quiso usarme sin que yo estorbara. Cerré la carpeta y la llevé directamente a la abogada. No era un recuerdo, era una prueba. Mis hijos comenzaron a llamar más seguido, con cuidado, con preguntas tímidas. No los culpé, los escuché. Les expliqué lo necesario, sin dramatismo. No necesitaba que tomaran partido, solo que comprendieran que su madre no era un objeto intercambiable. Vi en sus voces algo nuevo, respeto. No el respeto automático de la figura materna, sino el respeto real que se le tiene a alguien que se planta. Una tarde, mi hija mayor vino a visitarme. Se sentó frente a mí y me miró largo rato. «Nunca pensé que fueras capaz de hacer todo esto», dijo. No lo dijo con desprecio, lo dijo con asombro. «Yo tampoco», respondí, «porque nunca lo necesité antes», asintió, con los ojos brillantes. «Me alegra que lo hicieras», susurró. Esa frase, sencilla y tardía, cerró algo dentro de mí. La mujer idéntica desapareció de mi vida como había aparecido, sin nombre propio. Supe, por terceros, que había intentado justificarse, que decía haber sido manipulada. Tal vez era cierto, tal vez no. No me correspondía juzgarla. Ella eligió ser una copia. Yo elegí volver a ser original. Pasaron las semanas. El proceso legal avanzó. Mi esposo perdió acceso a varios beneficios. Su imagen, tan cuidadosamente construida, se resquebrajó. No por venganza mía, sino por la lógica consecuencia de sus actos. Aprendí que la justicia más contundente no necesita gritos ni humillaciones públicas, solo necesita tiempo y verdad. Una noche, sentada en el mismo sillón donde tantas veces me sentí pequeña, apagué la televisión y me quedé a oscuras, no porque alguien me lo ordenara, sino porque quería escuchar el silencio. Y en ese silencio, me escuché a mí misma. Me di cuenta de que durante años había vivido como una versión reducida de mí.
no por falta de carácter, sino por exceso de entrega. Había dado tanto espacio que terminé desapareciendo, y nadie puede defender lo que no ocupa lugar. Hoy, a mis 62 años, entendí algo que me habría ahorrado mucho dolor si lo hubiera sabido antes, pero que aún llega a tiempo. El amor que exige que te borres no es amor, es conveniencia. No odio a mi esposo. El odio ata. Yo me solté. Tampoco me quedé con rencor. El rencor envejece mal. Me quedé con algo mucho más útil: claridad. Clara para decir no. Clara para leer antes de firmar. Clara para escuchar mi incomodidad antes de justificarla. Clara para saber que nadie tiene derecho a usar mi nombre sin mi voz. Un domingo por la mañana fui a caminar al parque. Me senté en un banco y observé a la gente pasar. Mujeres jóvenes, mayores, parejas, personas solas. Pensé en cuántas historias invisibles caminan a nuestro lado sin que nadie las mire. Pensé en cuántas mujeres de mi edad creen que ya es tarde para cambiar algo. Y sentí un impulso profundo de decirlo en voz alta. No es tarde. No es tarde para aprender. No es tarde para decir basta. No es tarde para recuperar lo que es tuyo, incluso si ese tuyo eres tú misma. Cuando regresé a casa, abrí las ventanas y dejé entrar el aire. Me miré en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas nuevas, sí, pero también tenía algo que antes no estaba: una firmeza tranquila. No necesitaba probar nada, no necesitaba ser validada. Existía con plenitud. Esa noche escribí mi nombre completo en una hoja en blanco. Lo miré, lo repetí en voz alta, no como un acto legal, sino como un acto íntimo. Nadie volvería a usarlo sin mi consentimiento. Si algo aprendí de todo esto es que la traición más dolorosa no siempre viene del otro. A veces viene de una misma, cuando se acostumbra a no hacerse preguntas. Yo me hice las mías, y las respuestas, aunque duras, me devolvieron la vida. Hoy vivo sin miedo a ser reemplazada, porque entendí que nadie puede copiar una historia entera. Pueden imitar gestos, aprender datos, repetir palabras, pero no pueden replicar la experiencia, la memoria, la conciencia. Yo soy la suma de todo lo vivido, y eso no se suplanta. Cerré la puerta esa noche con suavidad, no porque temiera que alguien entrara, sino porque cuidaba mi paz. Me acosté y antes de apagar la luz, pensé en aquella llamada del banco, en lo imposible que sonaba todo. Sonreí levemente. Aquello que parecía imposible fue, en realidad, necesario, porque solo cuando alguien intentó borrarme, entendí cuánto valía permanecer. Y así, sin gritos, sin escándalos, sin necesidad de destruir a nadie, recuperé lo que siempre fue mío: mi nombre, mi historia, mi vida. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo solo la traición ni el dolor. Veo el punto exacto en el que dejé de ser una sombra dentro de mi propia vida. A mis 62 años, entendí algo que nadie me enseñó cuando era joven. No basta con existir, hay que ocupar el propio lugar. Y durante demasiado tiempo, yo había dejado el mío vacío para que otros lo usaran. La llamada del banco fue el inicio, pero no fue la causa. La causa fueron años de silencio, de confianza ciega, de creer que el amor siempre exige sacrificio unilateral. Aprendí que el respeto no se negocia, y que quien te ama no necesita borrarte para brillar. Mi historia no terminó cuando intentaron reemplazarme. Comenzó cuando decidí no permitirlo más. Hoy camino más despacio, pero con la cabeza erguida. Leo cada documento, hago cada pregunta, y sobre todo, me escucho. Ya no justifico lo que me incomoda ni minimizo lo que me duele. No porque me haya vuelto dura, sino porque me volví honesta conmigo misma. Si estás escuchando esta historia y sentiste un nudo en el pecho, quiero que sepas algo. No estás exagerando. Cuando algo no encaja, cuando te hacen sentir reemplazable, cuando te piden silencio a cambio de paz, tu intuición está hablando. Escúchala, aunque dé miedo, aunque incomode a otros. La incomodidad pasa. La pérdida de uno mismo deja marcas profundas. Nunca es tarde para recuperar tu nombre, tu voz y tu dignidad. Yo lo hice después de los 60, y si yo pude, tú también puedes. No importa cuántos años hayas callado, ni cuántas veces te hayan dicho que así son las cosas. Las cosas cambian cuando alguien decide cambiar. Antes de despedirme,
quiero pedirte algo muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta si esta historia te tocó el corazón. Eso me ayuda a saber que no hablo sola y que estas historias llegan a quienes las necesitan. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Dime qué te pareció esta historia y qué habrías hecho tú en mi lugar. Me encanta leer cada comentario. Cada historia compartida aquí nos recuerda que no estamos solos, que nuestras vivencias importan y que siempre hay una forma de volver a empezar. Esta fue mi historia.